A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Seguramente hablaremos con Gustavo en la segunda parte del programa y como es nuestra costumbre vamos a hacer una introducción temática y luego en la segunda parte, luego justamente del intervalo musical, nos reuniremos con Gustavo. El martes pasado, un poco justificando la intervención respecto al tema, dijimos que, aunque este no era un programa político, a mí en particular me interesaba hacer algunas reflexiones sobre el aspecto psicológico del comportamiento político de la ciudadanía. Y hoy quería, un poco también en complicidad con Pablo, ver si podemos transitar también indirectamente esta cuestión a partir de lo que siempre hemos trabajado, los que hemos acompañado en la enseñanza de Krishnamurti, respecto a cómo se van construyendo, gestando las ideas sociales, los grupos sociales, cómo se van vinculando, y a partir de ello, eventualmente ver o no si se genera un centro crítico o una masa crítica que va construyendo un cambio en una sociedad. Entonces, sin hablar en particular del fenómeno argentino, porque este programa felizmente también se escucha en otros países, sí me gustaría hablar de un fenómeno global, porque justamente porque es global, responde aparentemente a la naturaleza humana. Es decir, hay una serie de situaciones parecidas o comunes en el resto, por lo menos de Occidente, que producen a la vez reacciones bastante parecidas en la sociedad. Y estas reacciones parecidas necesariamente parecería indicar eso está vinculado a una digamos, naturaleza humana que tiende a conducirse a partir de situaciones similares de manera similar también, ¿no? Entonces el desafío de algún modo en este ámbito de reflexión psicológico y filosófico es tratar de transitar esto, porque si bien nosotros no hacemos política, hablamos del cambio humano, y la política tiene que ver, para bien o para mal, con el cambio humano, porque va marcando las conductas humanas, va marcando incluso el derrotero individual de cada uno de nosotros. Y en este sentido, y antes de darle la palabra a Pablo, yo quería decir que la sorpresa es un elemento importante para comprender los procesos subterráneos, porque parecería, y esto un poco con el diario del lunes, que lo previsible está dentro del marco institucional, pero cuando el marco institucional no es el que abarca o el que protege o el que, digamos, cubre a aquellos que están protagonizando el cambio, la previsibilidad desaparece. Es como que lo que llamó un pensador el cisne negro aparece. Y eso es por alguna razón, porque si bien es sorpresivo, es cíclico. Si se dan ambas situaciones,
lo cíclico y lo sorpresivo. Entonces, si es sorpresivo y es cíclico, es porque hay una condición humana que tiende a ese tipo de respuestas, ¿no? Y bueno, un poco el desafío en estos minutos era tratar de desentrañar qué hay en nosotros para que ese tipo de respuestas o esas conductas se disparen, ¿no? Así que bueno, le voy a dar la palabra a Pablo para tratar de intercambiar ideas, siempre tratando de aproximarnos a esta cuestión. Totalmente, sí, siempre por aproximación. Yo diría que responde a lo más intrínseco del funcionamiento de nuestro pensamiento, que es la decisión o el juicio a partir de opuestos, ¿no? Arriba, abajo, blanco, negro, izquierda, derecha. Como yo puedo medir, como yo dentro de un todo puedo medir y fraccionar y analizar y percibir propiedades puntuales sobre eso parcializado, puedo construir lo opuesto, que es un supuesto opuesto, porque es un opuesto que solamente es válido dentro del terreno de la dimensión psicológica, como por ejemplo el de arriba abajo. Sí. Lo que es interesante ver, y de nuevo, creo que esta situación política es una pizca de lo que está ocurriendo a nivel internacional y que no conoce de fronteras. Y me gustó la salvedad que hiciste de Occidente, porque quiero agregar algo después sobre eso, de que da la sensación de que a partir del desarrollo, del continuo desarrollo cultural, empieza a no ser suficiente este esquema de polos opuestos en el cual se rige el pensamiento o la cultura o los hábitos o las decisiones o las planificaciones a largo plazo. Da la sensación, y esto también quizás lo puedo hasta decir en lo personal, que este esquema de blanco-negro no parece tener una relación directa con la realidad, y que cuando uno intenta explicar la realidad con ese esquema de opuestos, lo que ocurre es que no puede, que falla, porque si bien es la manera en la que pensamos, a través de los opuestos o a través de la comparación, que es otra manera de decir lo mismo, no entra en el terreno de los acontecimientos, de lo natural, de la vida. A ver. Quiero aclarar, termina. Quiero aclarar un poco más lo que estoy diciendo. Un ejemplo es, por ejemplo, el tema de lo que ahora se conoce como perspectiva de género, que es un abanico de posibilidades que no se encausa entre lo heterosexual o homosexual que normalmente se caían, eran las únicas dos características en las que caían. Y de hecho es más, porque existía porque se catalogaba la homosexualidad, es donde a partir de ahí es donde nacen los otros grupos que no entran dentro de esos parámetros. Ahora, o por ejemplo las enfermedades, no sé, por ejemplo el trastorno del espectro autista encausa un montón de matices que antes no estaban ni siquiera dentro del mapa. Da la sensación que en muchos aspectos de la vida se está abandonando este esquema de blanco y negro para pasar a un abanico de grises. ¿Por qué? Porque daría la sensación de que el pensamiento tiende a forzar la categorización de un evento o la significación de un evento, de un acontecimiento, en alguno de esos grupos que ya estaban predispuestos.
Incluso más, yendo un poco, me atrevo a decir que este abanico de grises solamente se puede ir profundizando en el futuro, porque acá ya entra un poco la esperanza en juego, pero el desarrollo o el patrón que sigue el desarrollo daría a pensar que en un futuro vamos a ver como hasta ortodoxo el abanico de grises que tenemos hoy, no importa cuál sea el tema en cuestión. Posiblemente. Yo tratando de entender lo que desarrollaste en estos 5 minutos, a ver si podemos coincidir. Parecería, por lo que vos describís, es que hay una tendencia en la mente humana, porque hay un mecanismo, vaya a saber por qué construido, por el cual la dualidad está siempre presente en la manera de pensar. Pero esa dualidad es algo parcial y no coincide con la diversidad y los múltiples matices de la vida misma. Es como que la vida es mucho más compleja, mucho más abarcativa, y nuestro pensamiento es chiquitito, y cuando ese pensamiento chiquitito se cristaliza además, tiende a ser desbordado por la vida. Y eso se expresa en fenómenos sociales o políticos, ¿no? Quizás por ese lado iba un poco lo Sí, que querías decir. básicamente es este. Y me pareció interesante, no sé si ya habías terminado, Sí, me pareció interesante que vos hiciste la salvedad de Occidente, porque por la bibliografía disponible que hay, en Oriente se hace mucha mención a que algo no es, no es blanco o negro, sino que hay un esquema de matices que responde a la vida misma. Y que a medida que y esto ya va más en lo personal, pero yo, la visión que yo tengo, la percepción que yo tengo es que a medida que la sensibilidad se profundiza, uno puede captar más cosas que no entran en los viejos grupos, en las viejas categorías. Y por ende pueden pasar dos cosas. O que yo fuerce eso que acabo de tomar contacto con y lo intente tirar de un lado, del otro de la canasta, y se produzcan conflictos a partir de eso, o que yo lo vea como algo nuevo. Y que si bien yo siempre lo voy a tener que parcializar para poder comunicarlo, no entre dentro de esos opuestos. claro. Y ahora vos trajiste a Oriente un poco a la mesa. Y se supone que los habitantes de Oriente son seres humanos como nosotros. Se supone. Ahora, Así dicen. habría que quizás tratar de investigar por qué los occidentales nos hemos cortado solos en ese sentido, si es que fue así, si es que es así, porque quizás es una fantasía nuestra y en Oriente ocurre algo parecido y no tenemos la información suficiente como para llegar a una conclusión similar, ¿no? Sí, lo que pasa es que decir Oriente es generalizar también. Claro, claro. Yo leí una vez un libro muy interesante de un occidental que vivió mucho tiempo en Oriente, era un místico cristiano, que él decía que catalogar como Oriente a todo lo que está más allá de Occidente es propio de los occidentales, porque es como que fuese una gran bolsa de gatos que tiene una diversidad quizás mayor a la nuestra incluso, y que por lo tanto catalogar a Oriente y todo lo que está más allá de Occidente es digamos, una vuelta más de nuestra actitud antropocéntrica occidental, ¿no? Porque claro, en Oriente hay múltiples manifestaciones, hay seres retrógrados en Rusia, hay seres sublimes en la India, y hay seres trogloditas en la India, y hay musulmanes sabios, y hay musulmanes terroristas, y hay judíos revolucionarios y judíos conservadores. ¿Qué es Oriente? Entonces,
es complejo entenderlo. Por eso, por lo menos tratamos de entender qué es lo que nos pasa a nosotros en Occidente, como para poder caminar con cierta, no sé si seguridad, porque la palabra no me parece la indicada, pero sí Cautela. con cierta cautela y cultivando lo que siempre reiteramos acá, la observación. Porque un poco, volviendo al tema central, acá la observación falló. Acá la manera de observar, por lo menos a nivel masivo, falló. Es indudable que si esto debe dejar un legado, es que debe haber una forma distinta de observar para que los errores no sean tan evidentes, tan abruptos y tan marcados, ¿no? Y que nos lleven a la angustia de muchas personas y a la incertidumbre por lo sorpresivo, ¿no? ¿Qué es lo que falla en la observación? Teniendo todos los instrumentos técnicos para poder hacerlo, ¿no? Las investigaciones. Pero claro, yo me pregunto, y un poco es una invitación a Pablo para reflexionar sobre esto. Si yo observo con todos los instrumentos que la tecnología me da, a partir de esquemas premoldeados, no voy a encontrar la explicación de aquello que sale del esquema premoldeado, porque es como, me imagino lo que le pasaba a los navegantes antes de Colón, que no podían nunca conjeturar que en esa línea que estaba en el horizonte había todo un mundo nuevo. Todas las conjeturas tenían que ver con la visión de la Tierra plana. Es decir, si yo creo que la Tierra es plana, cualquier cosa que yo me imagine que está detrás de esa línea tiene que ver con la visión plana de la existencia. En cambio, si yo incorporo la idea de que la Tierra es redonda, seguramente puedo llegar a imaginar que hay otros habitantes que viven igual que nosotros en otro sitio, ¿no? Esta figura creo que tiene que ver con la falta quizás de integración ecológica, en el sentido más profundo, de nuestra visión, y creo que, reitero, si esto tiene que dejarnos una enseñanza positiva, es encontremos siempre maneras de alimentar dinámicamente y actualizadamente nuestros instrumentos de observación para que la observación sea eso, una observación, y no una manera de imponer un sesgo. ¿Qué opinas vos de ese tema? Coincido bastante. Quizás, creo que esto lo habíamos hablado en el programa anterior, traer a la mesa que se requiere un trabajo, se requiere romper con una inercia, se requiere salir de la tendencia natural hacia la comodidad y el estancamiento. Y eso se requiere hacer, no quiero decir forzado, pero sí se requiere hacer algo que vaya en contra de ese movimiento que ya está establecido. O quizás en contra también es una palabra que se queda corta, pero hay un movimiento que está establecido, que es el movimiento hacia el confort, hacia la comodidad. Hacia la inercia es una ley física, ¿no? Pero es más que una inercia porque no es un desaceleramiento tampoco. Entonces, tenemos una tendencia hacia, y hay que hacer un esfuerzo, a falta de otra mejor palabra, por salirse de esa tendencia. Y es la pregunta del millón, ¿qué es lo que se tiene que dar para que uno decida de manera sincera para consigo mismo hacer lo que corresponda para salir de esa tendencia? Claro. A nivel individual parecería más claro, ¿no? Es decir, si yo tengo una crisis personal profunda, es más factible que yo revea mi escala de valores
para poder entrar en otra etapa de mi vida donde otros valores me alumbren y me permitan salir de esa crisis o de ese fracaso. Quizás en política no está tan claro, pero parecería que en otra dimensión las reglas son parecidas, ¿no? Es decir, el fracaso, la derrota, la crisis es la que catapulta una nueva forma de mirar las cosas, ¿no? Para bien o para mal, porque, reitero, yo no estoy haciendo un análisis de valores en cuanto al resultado de lo que ocurre. Lejos está en mí hacerlo. Simplemente tratar de entender cómo se da, porque cualquiera sea la valoración que tenga cada uno de nosotros, creo que siempre es positivo comprender cómo se gestan las cosas, porque es una manera de enriquecerse uno interiormente y salir un poco del balde que tenemos a veces en la cabeza, ¿no? Sí, y además, como mínimo es interesante traer a la mesa el tema de que se está produciendo un cambio. Y yo tengo mis reservas con esto que vos decías de que puede llegar a ser cíclico, porque si esto que estamos diciendo es así y este sistema de opuestos se está cayendo y viene un sistema de matices, que no es definitivo tampoco, pero es un cambio al fin, no entraría dentro de lo cíclico. Bueno, no recuerdo bien cómo dije lo de cíclico, si me expresé con corrección sobre lo que quería manifestar, ¿no? La verdad que en estos momentos se me escapa. Bueno, básicamente no lo que yo quería decir es que, por lo menos desde lo que yo sé a nivel histórico, creo que el abandono de estos sistemas de opuestos no es algo que se haya dado en la historia antiguamente. A nivel masa, ¿no? Sí, está bien. Lo que querés decir es que quizás se está dando una nueva alternativa en la historia humana, que es la tendencia a abandonar los pares opuestos. Claro. Quizás eso lo podamos decir dentro de unos años. Porque si estamos construyendo un nuevo par de opuestos, no te olvides que los cambios, en política particularmente, se dan cíclicamente. Si ese cambio político responde a abandonar la manera de pensar dual, está por verse. Yo creo que es una pregunta a hacer o hacernos y contestarla dentro de un tiempo. Sí, yo creo que incluso hasta puede no llegar a darse eso porque la política, al ser una construcción más magna, es más lenta. Entonces es posible que dentro de unos años no veamos si eso cambió o no. Pero sí la manera en la que la gente decide. Después de ahí a que eso se refleje en la realidad y que lo que se promete, se cumple y todo eso es otro capítulo. Pero yendo hacia lo que la gente decide, yendo hacia ese lado, daría la sensación de que el esquema de opuestos de nuevo, a mí lo que me pasa es que yo no lo veo solo en la política, lo veo en muchísimos aspectos. No, pero creo que estamos coincidiendo. La idea era tratar de vincularlo a todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque la política es una mera manifestación de algo que le ocurre al ser humano. Claro, como por ejemplo en la parte mercantil, el abandono de los monopolios e ir a las economías más locales, Claro. que es algo que en algunos lados se está dando. Y eso también es un abandono de opuestos. Claro. Y es lo mismo, entra dentro del mismo. Está bien, tiene otro color, pero es el mismo esquema. Sí, seguramente sí, los cambios son muy, muy diversos y múltiples. Y bueno, estará por verse cómo queda dibujado. Este gris que vos dijiste, que me acuerdo que el primer programa que vino nuestra amiga Caro Ospina
ella habló de los grises y yo dije, a mí me encanta el gris porque me encantan los matices. Y tiene mala prensa el gris. Cuando vos dices una persona es un hombre gris, es como decir que es un mediocre. Cuando en realidad el gris, en ese sentido que hablamos, es el que nos permite comprender la sutileza de las cosas. Claro, tiene como la esencia de la ambivalencia, ¿no? Sí, y además la esencia de lo no dogmático, Claro. que es lo que a mí más me gusta. Así que bueno, vamos a ir cerrando esta primera parte y vamos a ir al tema musical y nos encontraremos luego con la estrella del programa. Espera de un milagro, aunque llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Hazte sentir. Hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta Que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Importante. eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Bueno, hablando de intentos de cambio del cambio, el tema musical se refería a eso, y mientras estamos tratando de comunicarnos con Gustavo, sé que está intentándolo, así que en cualquier momento nos comunicaremos con él, y vamos a tratar de cerrar este comentario que hicimos, vinculándolo, y un poco para generar el clima del diálogo con Gustavo, con Krishnamurti. Porque Krishnamurti tenía una visión muy particular de la política. Él había
decidido, convencido de eso, de que la acción política como la conocemos hoy, que no difiere mucho de cómo la conoció él, era un camino equivocado para el cambio personal, para el cambio incluso social, porque la política tenía una lógica que a aquellos que la abrazaban quedaban envueltos en una lógica perversa que impedía, más allá de la buena fe o de la buena voluntad de las personas individualmente, generar condiciones adecuadas de cambio profundo. Y bueno, esta cita creo que es buena hacerla porque también nos invita a reflexionar sobre por qué carriles centrales deberíamos circular para realmente acercarnos al cambio, ¿no? Bueno, ahora sí lo tenemos a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Bien, Gustavo, bien. ¿Todo? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a retomar entonces lo que hace un par de programas habíamos hablado, ¿no? Del tema de Sanen, cómo va desarrollando las conversaciones Krishnamurti para hacer de la enseñanza algo circular, ¿no? Perdón, un pequeño dato informativo para aquellos que no están familiarizados. ¿Qué es Sanen y por qué se habla de las charlas de Sanen? Hacer una pequeña introducción y luego largamos. ¿Qué te parece? No, simplemente tomé un lugar donde él estuvo en el año 62. Después me di cuenta que era previo a la crisis de los misiles, Sí. ¿no? El lugar es una ciudad de Suiza a donde él Claro. concurría periódicamente en verano a unos campamentos donde se daban las charlas, ¿no? Claro, y hace más o menos un mes atrás, desde algún lugar aconsejamos leer todas el grupo de charlas cuando él estaba, desde que llegaba hasta que se iba, Claro. como para que la persona tenga una cosmovisión más profunda de la enseñanza de Krishnamurti, ordenándola, ¿no? Porque si no, uno ha ido salpicando temas, pero en definitiva está bueno verlo también cómo lo va ordenando Krishnamurti, ¿no? Y podemos repasar ahora rápidamente un poco lo que habíamos dicho previamente, pero bueno, a medida que estemos los tres reunidos, que no haya ningún invitado, iremos desarrollando estos temas. Pero antes de eso, Sí. quiero detenerme un poquito porque me quedaron algunas cosas en el aire, tanto tuyas como de Pablo, en esa primera media hora que ustedes estuvieron desarrollando un tema. ¿Cómo no? Dale. Larga. Bueno, Pablo habló, por ejemplo, de Oriente, ¿verdad? Sí. Cuando habla de Oriente, tácitamente está nombrando a Occidente. Correcto. Pero hay un tema muy profundo en la zona de Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Yo quisiera que Pablo me diga dónde está el otro medio. ¿Está bien? Eso por empezar. Y después el otro tema, que vos comenzás el programa un poco ingresando a nivel político, de la situación política que se está viviendo en el país, Sí. un poco en función de tu profesión de abogado. ¿Te parece que será por eso? Sí, no, digo, el tema es así. Sí. Eventualmente, y esperemos que nunca, pero ponele que vos tengas un pequeño rapto de locura. ¿Perdés el juicio? No, yo he tenido varios pequeños y grandes raptos de locura. Por eso he perdido el juicio muchas veces. Perfecto, entonces si quieren contratar para show humorístico también estamos dispuestos, no solamente hablamos de Krishnamurti. Sí, además Bueno. pueden escribirnos a nuestro canal. Vamos entonces al hecho. Y esto le va a gustar mucho a Pablito, de verdad, en serio. Dale. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el primer programa que Krishnamurti, es decir, en el primer programa, digamos, de esta serie, ¿no? Sí. Que Krishnamurti decía que había que ir a todas las reuniones, y que incluso no solamente ir a todas las reuniones, sino no tomar
frases sueltas de lo que él hablaba, porque se iba a perder, digamos, la coherencia total de lo que él quería manifestar, ¿no? Claro. Y acá hay un punto, vuelvo a repetir, que le va a interesar a Pablo, que él siempre lo nombra, que dice: lo inconsciente no puede cambiarse por la volición, por el deseo, la voluntad. Debe ser abordado negativamente. Y entonces aclara: abordar negativamente la conciencia total implica el acto de escuchar. Ahí vemos que siempre vuelve con este tema del escuchar y la observación, ¿no? Implica el ver los hechos sin la interferencia de la opinión, el juicio o la condenación. En otras palabras, tiene que haber un pensar negativo. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados, por adiestramiento y experiencia, a conformarnos, a obedecer, a seguir autoridades morales, éticas, ideológicas, autoridades establecidas. Pero lo que estamos discutiendo aquí requiere que no haya autoridad en ninguna clase, porque desde el momento que empiecen a explorar, no tiene que haber autoridad. Es muy interesante, ¿no? Porque fíjate cómo relaciona este tema de lo que es el pensar negativo para él con el tema de que no tiene que haber autoridad, tiene que estar, que ya lo vamos a tocar en otros programas, ¿no? Pero tiene que estar esa mente inocente, esa mente absolutamente abierta, no solo para no recibir, digamos, el sentido de autoridad de que porque lo dijo otro al cual le ponemos una impronta determinada, sino que tiene que estar justamente esa inocencia para escuchar todo, para abrirse a todo. Y yo creo que eso es uno de los factores más extraordinarios que nos hacen volver al origen, a ese origen del cual hemos conocido cuando hemos sido pequeños, ¿no? Sí, eso es verdad, pero como vos también dijiste al comienzo, y creo que también lo dijo Pablo de algún modo, exige, no quiero decir la palabra esfuerzo porque no le gustaba a Krishnamurti, pero exige una disciplina porque hay que abandonar una inercia a la que tendemos, como una ley quizás biológica, no lo sé. Entonces, el estar atento a los mecanismos repetitivos es un trabajo arduo, porque la única manera de poder mirar sin esos condicionamientos, sin esa autoridad inconsciente subliminal, es estar absolutamente en el momento de instante en instante observando, ¿no? Creo que es un trabajo muy complejo y cualquiera que crea que por el mero hecho de decir yo quiero cambiar o quiero salir de ese sistema, lo voy a hacer, me estoy equivocando si lo planteo de esa manera, ¿no? Como que me quedo en la superficie de las cosas. ¿No te parece que es un tema que hay que abordarlo de una manera muy integral y muy compleja? Bueno, voy a utilizar acá las palabras de Krishnamurti, ¿no? Sí. Por supuesto en esta charla de San, en esta primer charla. Dice, la transformación no se produce por la acción de la voluntad o por el deseo, Claro. que es otra forma de voluntad. No puede venir por el esfuerzo, como vos decís, que es también el resultado de un apremio, de un motivo, de una compulsión. Ni puede esta transformación, esta revolución interna, tener lugar como resultado de alguna influencia o presión, o por el mero ajuste. Solo puede llegar sin esfuerzo. Y acordémonos, yo me había olvidado, porque eso, bueno, lo dijimos en la primera charla que tuvimos sobre esta serie de encuentros de Sanen, que lo que Krishnamurti presentó de movida era que había que transformar la psique en una forma total, que no era un cambio, era una transformación total. Y acá, fíjate que lo vuelve a sostener, ¿no? Él dice una revolución interna.
¿qué sería, luego de haber leído tantos años a Krishnamurti, o qué sería esa revolución total a la que se refiere Krishnamurti? ¿O vos cómo la fuiste, por lo menos estructurando en tu cabeza como alternativa de vida? Me parece que es interesante que hagamos este ensayo, aunque sea teórico, pero por lo menos tratar de acercarnos, porque luego de tantos años de investigación, uno concluye en algunas cosas, las pueda llevar a la práctica o no, que es otra cuestión, algo más personal, pero sí creo que hay algunos postulados que uno los va sedimentando, ¿no? Por eso te quería invitar a que vos me digas en qué consistiría ese cambio desde tu perspectiva. De hecho, yo creo, Horacio, que nosotros desde hace años mínimamente lo estamos intentando. Lo que sucede es que lo vamos haciendo de una forma muy parcial, Sí. que no es ese rompimiento que Krishnamurti lo va a decir, ¿no? Que incluso usted estuvo marchando toda su vida con un rumbo, se encuentra con una persona y le dice, no, es para el otro lado, ¿eh? Y uno, bueno, por esto que decimos muchas veces de no chocar contra el entorno, de incluso, mirá lo que voy a decir, de no sentirse aislado, porque sentirse aislado implicaría que sigo estando dentro de dentro de lo que estoy, ¿no? Pero indiscutiblemente esa reversión de la psique, como desestructura, como lo hemos hablado muchas veces, no solamente la propia vida, sino va a desestructurar todas las piezas que tenemos cercanas, porque lógicamente no uno hace una mutación, como para usar la palabra de Krishnamurti, no tienen por qué aceptarla o sumarse a ella las personas que hasta ese momento me rodean. Pero en realidad, primero hay que comprender el patrón en el cual estamos inmersos, ¿no? Esa constante línea de pensamiento que no podemos detener, que está relacionada siempre con niveles de supervivencia, pero no solamente la supervivencia física, la supervivencia emocional, la supervivencia cultural. Entonces, a medida que uno se va dando cuenta que, por ejemplo, la historia que nos han contado tiene terribles huecos o tergiversaciones, o directamente le han metido mano para hacer creer ciertas cosas que no son, a medida que uno va viendo todo eso, se va produciendo en la propia percepción de lo cotidiano un cambio, en el sentido que ciertos valores que uno sostenía y defendía dejan de tener preponderancia, surgen otros. Krishnamurti habla de algo total, nosotros vamos avanzando parcialmente, ¿no? Es como que necesitamos que el vaso se llene gota a gota. Pero también creo que lo hablamos en el último programa, algo que empecé a ver, que los dos tiempos, tanto el tiempo que fluye como ese otro tiempo que llamamos del instante, en cierta manera van actuando juntos, porque es indiscutido que nuestro cuerpo avanza en el tiempo que fluye. De la misma... Sí. No, está bien. No, termina, quería decir algo del tiempo. Sí. Y a su vez uno puede empezar cada vez más a enraizarse en ese instante que en definitiva marca las pautas de un infinito realmente, porque en ese instante esta frase que no solamente aparece en Krishnamurti, sino que ya aparece en los Upanishads, ¿no? Algo que nace y muere al mismo tiempo. En el tiempo que fluye eso no es posible, pero en el instante es algo que se da, porque el instante es una ráfaga, es un rayo. Pero bueno, vivir permanentemente de instante en instante
como vos dijiste, es un trabajo arduo, pero es arduo sin esfuerzo, lo que también a nuestra psique le presenta una contradicción, ¿no? Pero perdón, creo que sí. nos presenta una contradicción, y lo estuve pensando el otro día, porque nosotros entre tantos condicionamientos tenemos el condicionamiento que nos indica que el esfuerzo es una virtud. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo sin esfuerzo? Porque si lo hago sin esfuerzo, porque soy un vago, porque soy un cómodo, porque soy un enamorado del statu quo y del no comprometerme, cuando el esfuerzo, desde la perspectiva de Krishnamurti, es algo muy distinto y se vincula justamente a ese acto de voluntad desde el ego que nos lleva siempre al mismo resultado, ¿no? Creo que justamente este es un ejemplo interesante de cómo uno tiene que cambiar la capocha para tener una diversidad en cuanto a la observación, salir del esquema tradicional. Bueno, fíjate que uno puede hacer lo mismo, vamos a suponer, uno puede realizar una carrera terciaria desde el esfuerzo, buscando nada más que la meta de decir, bueno, el día de mañana soy un profesional y tengo una forma de vida, esto y lo otro, y también puede hacer lo mismo desde el amor. Las dos personas están cursando la misma materia, las dos personas quizás sacan la misma calificación, solo que uno lo está haciendo desde el esfuerzo y el otro está amando lo que hace. Quizás los resultados al final los dos le den el diploma, no importa. ¿Cuál fue el derrotero de cada uno? Quizás uno fue el sacrificio, pero no como sacro oficio, sino el sacrificio, y el otro fue justamente lo placentero, que no tiene nada que ver con el bon vivant, nada por el estilo, sino esa bienaventuranza que se siente cuando el amor de lo que se hace está presente. Y ahí también tenemos otro punto. Hay una presencia que es diferente cuando se hace algo con amor. Es muy interesante lo que dijiste, porque mientras vos lo decías, y no sé si Pablo quiere agregar algo, pero independientemente de eso, estaba pensando que una de las diferencias que produce el hacer algo con amor respecto al hacer algo con sacrificio es que cuando hay sacrificio siempre hay reproche, siempre hay facturas que se pasan. En cambio, también. En el amor no. En el Qué amor, bárbaro. En el amor con mayúscula nunca hay reproche. Vos sabés que abriste una puerta de un tema fundamental que hoy quizás no dé el tiempo, pero estaría bueno, no sé, algún día que venga también Francisco, que es una persona de barrio, digamos, ¿no? Como yo digo, es una puerta enorme la que abriste, porque justamente en el amor, si es ese amor con mayúscula, no hay reproche. En cambio, en el esfuerzo siempre es como que le buscamos la quinta pata al gato, ¿no? Es decir, siempre hay algo ahí, porque lógicamente es la naturaleza del esfuerzo. Claro. En cambio, lo otro es la naturaleza del amor, es esa apertura que se da, que es infinita. Cuando Porque vos te sacrificas, siempre algo dejás. En cambio, cuando hay amor, siempre estás recibiendo. ¿O no? Y fíjate esto también que puede servir. Sí. En el esfuerzo puede haber un límite. En la acción, haciendo lo mismo, pero con amor, no hay límites. Claro. Que también nos lleva a una profunda reflexión de por qué vivimos con tantos límites, que implica que vivimos limitados. Y la lógica de la energía es otra cuando está involucrado el sacrificio a cuando está involucrado el amor. Claro. Bueno, vos sabés que en algunas escuelas de ocultismo estos dicen que es una energía por fricción la que se genera en el esfuerzo, y al otro nivel de energía muchas veces le dicen que es una energía solar,
porque la persona, digamos, como el sol, se está consumiendo a sí mismo para dar. Pero en ese dar hay una magnitud inmensa. Sí, es un terreno infinito, ¿no? Como vos decías, también para trabajar el tema de la relación casi indisoluble entre el cambio y el amor, ¿no? Porque siempre estamos machacando sobre la alternativa del cambio y sobre nuestras posibilidades y no terminamos de entender el protagonismo revolucionario del amor en la posibilidad del cambio. Terrible. Porque, como alguna vez hemos dicho, vinculamos al amor con lo romántico, con lo más superficial quizás del amor, que es aquello que por ahí se expresa en un comienzo como una manifestación, como una exteriorización quizás del amor, pero el amor en esencia es algo permanente y cuando está presente te cambia en serio, porque no lo decidís vos, porque es otra de las particularidades que tiene el amor. El amor Claro. va a vos, yo no lo busco. Si yo lo busco no hay amor, el amor viene. Aparece, claro. Exactamente. Claro. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida, en todas las manifestaciones, no solamente el amor de pareja, se da en todos los ámbitos. Cuando hay amor es muy distinto el origen, no viene de uno. Totalmente. Bueno, nos retrotraemos un poco a ese perro callejero de que Ortega. contaba Francisco en su última participación. Nos referimos a estos seres de cuatro patitas que tenemos en casa, cómo han aparecido de una forma totalmente acausal, si se quiere. Sí. Y bueno, es realmente maravilloso poder llevar una vida relacionada con el amor. Que te digo la verdad, digo, a los 64 años me estoy dando cuenta de esto. ¿Cuántas décadas me perdí? Bueno, pero ese es un planteo que no es desde el amor. No, está bien, pero lo que te quiero decir, cuando uno, Pablito decía que no debemos comparar en la primera media hora, y está bien, y esa es una de las condiciones del cambio, Pero en ¿no? la segunda media hora sí podemos comparar. Claro, bueno, gracias, Pablo. No, pero la realidad es esa. El cambio que propone Krishnamurti es una mente que ya no compara, que ya no evalúa. Pero también es bueno muchas veces enfocarse hacia atrás, pero no desde el lugar de la recriminación, sino de decir, todo esto me lo perdí, pero todavía también tengo algo, aunque sea 10 minutos más de vida. Esos 10 minutos no me los quiero perder. Yo no estaría tan seguro si me perdí realmente eso, porque quiera o no, lo vea o no, algo caminé. Y hoy estoy en un lugar perceptivo que me permite darme cuenta de que eso existe, que antes no. Y si lo percibiste es porque eso que te perdiste fue en el tiempo donde estuviste trabajando el acceso a este lugar donde estás ahora. Porque si no hubieses caminado por ahí, quizás hoy no estarías acá. Claro, quizás un ejemplo más cotidiano sería alguien que se recibe, no sé, a los 35 años. Le digo, me perdí 35 años de profesión, o 15 o 20 años de profesión. No me las perdí. Me estaba preparando para. Claro. Lo que pasa es que... Excelente. Bueno. Excelente. Es correcto. Es muy correcto. Eso me hace acordar a una famosa estrella de televisión. Susana, creo. Claro. Hola, Susana. Ah, sí. Sí. Bueno, justamente en el garage donde trabajo estaba hablando los otros días con un médico que tiene una determinada especialidad que, por supuesto, mi edad no me permite ahora recordarla, pero sí me permite recordar el sentido de la charla, que él dijo que el profesor que le abrió la cabeza fue justamente el que le dijo
si no comprenden el sentido de esto que están estudiando, podrán saberlo de memoria, podrán practicarlo bien, podrán hacerlo bien, pero nunca van a ser excelentes. Para ser excelentes hay que comprender el sentido. Y quizás tuvo décadas para entender lo que le quería decir el tipo, ¿no? Exacto, por eso reafirma lo que decía Pablo con mucha certeza, ¿no? Ahora, uno se va preparando. Perdón, ¿no? Si nosotros aplicáramos esto que vos estás diciendo a todo, qué tan distinta sería nuestra vida, ¿no? Uf, Claro que sí. Imagínense, hagan el ejercicio en el momento de llevarlo a todos los campos de la vida, a los chiquitos y a los grandes. Seguro. pero fíjate que mi mecanicidad que hizo, comparó hacia atrás y dijo lo que me perdí. Claro, ¿Te das cuenta? Así es. La mecanicidad es muy veloz, ¿eh? Es sí, muy claro, veloz. claro. Alumnito Gustavo, tiene deberes, repita, no me tengo que referir a lo que me perdí en el pasado. Escribirlo en el cuaderno 1000 veces hasta 1000 veces, que se mecanice. y el próximo martes hablamos de eso. Bueno, cuando termino el cuaderno, empiezo a leer en la primera página a ver qué escribí. Un abrazo. Chao. Chao, chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e